En el minuto 25 se produce el debut en Primera División con 18 años del joven Álvaro. 3 partidos en el Real Madrid, ya lleva 2 goles, eclipsando incluso a su compañero de quinta radio. Bueno, yo recuerdo que teníamos mucha fe en él, porque era un jugador en aquella época muy bueno. Álvaro era un jugador sorprendente, era un extremo inteligente. Ahora mismo encontrar un jugador de ese perfil me cuesta. A mí me parecía muy brillante, a la altura de Raúl, a la altura de Guti, incluso más. Era muy bonito de ver en el campo para el aficionado. Mentalmente yo le percibía que era una mente especial, que era una mente superior, que eso le iba a aportar mucho éxito en la vida. Con apenas 14 años, Álvaro llegaba al equipo soñado por todo jugador, el Real Madrid. A pesar de la gran competencia, su talento no tardó en florecer y destacó del resto. Un diamante en bruto acababa de aterrizar en la fábrica merengue. La verdad que fue un cambio radical porque obviamente de vivir en Ávila y estar al amparo de tus padres, de tu familia, como es lógico cuando tienes esa edad, ¿no? Obviamente con tus amigos, en tu colegio, donde llevas ya estudiando muchos años. Y el cambio primero, pues venirte a una ciudad como Madrid, tú solo. Yo ahora tengo un sobrino de 15 años y soy consciente de lo niño que era, ¿no? Era un niño. Yo sigo de policía, con lo cual no sé si eso te da una formación, un interés, una aplicación mayor, pero con la cosa muy clara. Es una familia estructurada en la que le han tutelado, pero siempre la han dejado maniobrar. Participé yo en el seguimiento que le hicimos a él. Quiero recordar que fuimos a la Academia Militar, me parece que trabajaba su padre allí en Ávila, le vimos y bueno, pues la verdad que nos hizo concebir muchísimas esperanzas hasta el punto de que llegó a jugar en el primer equipo. El primer año fue difícil, con momentos de soledad y echar de menos muchas cosas, ¿no? Y puramente de la adolescencia también, ya no solo por el cambio de vida, sino pues el hecho de ver a tus amigos, salir por ahí, no sé, llevabas una vida un poco monacal, ¿no? Porque tenías unos horarios muy estrictos. Nuestros jugadores de aquella generación, de Morán, Álvaro, Guti, Víctor, Gómez, pues esa serie de jugadores que al final tuvimos la suerte de poder dedicarnos a esto, no era fácil, no es fácil porque tienes que renunciar de momento a tu infancia, no puedes ir con tus amigos y te tienes que cuidar. Para llegar a ser deportista de élite creo que hay que sacrificar muchas cosas. Yo siempre digo que yo no tuve adolescencia, mientras mis amigos de toda la vida estaban bebiendo cerveza o cubatas y persiguiendo faldas, yo estaba jugando al fútbol y estudiando. Los chavales que están en la cantera, que vienen de fuera, de otras ciudades, cuando llegan a Madrid pues tienen las dificultades de cualquier chaval, ¿no? De 14, 15 años para adaptarse, para hacer amigos, para congeniar con gente. Yo era un poco refractario a tener chavalines muy jóvenes, de 12, 13 años era contrario, no lo veía. Pero ya en el primer año de cadete, que es el año de Álvaro, pues ya sí, ya se ve las posibilidades que tiene. Creo que encontré un grupo humano muy bueno, tanto en el equipo, de hecho todavía hemos hecho un chat y cuando hemos quedado para comer, cenar, es como si el tiempo no hubiera pasado. Creo que el fútbol hermana mucho en ese sentido. Y en la pensión también forjamos amistades. Algunas de mis amistades de allí son amigos míos ya de toda la vida para toda la vida, ¿no? Éramos, un poquito como esos hermanillos que yo no tuve y que él tampoco, ¿no? Y entonces pues nos juntamos ahí entre todos y hacíamos un poquito más sencilla la vida de unos chicos que teníamos muchos sueños y que teníamos las dificultades de no tener a nuestras familias arropándonos. Además se juntó con un grupo también bastante bueno. Quiero recordar a Víctor Sánchez del Amo, me parece por la derecha, no sé si Iván Pérez Muñoz también. Unas generaciones allí de futbolistas buenísimas, en especial la nuestra. Sí, Iván Pérez, Guti, Víctor Sánchez del Amo, Fernando Morán, Raúl. El padre de Alfonso Pérez Muñoz, que dijo el futuro del Real Madrid, fíjate que lo dijo con tiempo, era Víctor por la derecha, Álvaro por la izquierda y mis dos hijos como delanteros centros. No se equivocó mucho, ¿eh? Muchos no llegaron y eran buenísimos también, tan buenos como los que llegamos. Pero bueno, quizá, yo creo que tenía
es que no sé si llamarlo un don, pero obviamente cualidades para jugar al fútbol. Desde que me puse a jugar al fútbol desde pequeño se veía que había algo diferente. Con 6 años jugaba contra niños de 10 y 11. Enseguida pues, había algo diferente ahí. Le conocía casi mejor que los demás porque él era extremo izquierda y yo era lateral derecho, que es decir, en todos los entrenamientos nos encontrábamos. No era el típico jugador que era rápido y ya está, era rápido pero encima le pegaba bien al balón, tenía muy buen dribbling, tenía buen centro, tenía gol. Era buena zurda, era veloz, tenía 1 contra 1. Un jugador elegante, un jugador muy fino, con buena pegada. Y el que más calidad, el que más velocidad, el que más condiciones tenía para haber sido un crack era Álvaro. No era consciente quizá en el camino, sí era consciente que era buen jugador, claro que sí, pero hasta que no lo... O sea, el primer equipo del Real Madrid lo ves como algo marciano, inalcanzable. Y yo sigo para mí un clic, sobre todo cuando debutó Raúl, porque yo le vi destacando en el Real Madrid y dije, coño, yo soy igual de bueno que él, por lo menos. Entonces, lo vi muy cerca. Yo había tenido una temporada difícil en el Real Madrid C, porque había sufrido de osteopatía de pubis, y ya con la temporada casi finalizando volví a entrar en dinámica del equipo. Y a final de temporada, postemporada, se hacía un torneo en Suiza, sub-20, hice un torneo muy bueno, me dieron el trofeo al mejor jugador, y en el autobús de vuelta, y camino al aeropuerto, me pasó un teléfono que era como un ladrillo, de los que había, de los móviles que tenían antaño, el delegado, y era Jorge Valdano, que me llamó para decirme, oye, vas a hacer la pretemporada con el primer equipo. Entonces yo me fui a Ávila al verano y me puse a entrenar mañana y tarde para llegar a la pretemporada en un gran estado. Así fue. Eran entrenamientos con los chicos, con los más destacados, que nos parecían que tenían potencial para el Real Madrid y a los que había que darle confianza. Jorge echaba una vista permanente a la cantera, y los jueves por la tarde él tenía un grupo de jugadores de la cantera a los que le daba charlas. Para él eran un poco, no por dejar aparte a los demás, pero era a los que veía pues eso, con cierta proyección y que podían llegar. Álvaro destacaba un montón futbolísticamente hablando. Era un jugador que estaba yendo a las categorías inferiores de la selección española, y en la Ciudad Deportiva pues destacaba muchísimo. Entrenar con el entrenador del primer equipo te aporta confianza, aunque no le digas nada, les aporta confianza a los chicos, porque claro, ven que el primer equipo está cerca, ¿no? Y enfrentas a dos situaciones antagonistas, ¿no? La primera, que obviamente genera mucho respeto, compartir vestuario con jugadores, con leyendas, porque son leyendas, con jugadores con los que has crecido viéndolos jugar y que admiras, pero a la vez en los entrenamientos no debes de tener admiración por nadie. O sea, tienes que mostrar esa ambición y esa competitividad, porque al final está ahí el puesto para pelearlo en buena lid. Estaba toda la Quinta del Buitre ahí, y la Quinta del Buitre había sido recibida con todos los honores por los viejos del Real Madrid, por Santillana, por Camacho, por Juanito, y habían aprendido la lección de cómo recibir a los jóvenes jugadores, y fueron en todo momento muy generosos, ¿no? con los chicos. Hacíamos entrenamientos con los jugadores que no jugaban del primer equipo, con Emilio Butragueño, con Michael Laudrup, pues imagínate, con Martín Vázquez, y nosotros entrenábamos por las tardes con ellos. Para nosotros yo creo que eso nos marcó. Ellos eran muy del Madrid, muy de la cantera del Madrid. Estaba todavía esa raigambre que te daba trabajar en la Ciudad Deportiva y entrenar en los campos de abajo, y un día subir al campo de arriba, donde entrenaba el primer equipo, ¿no? Ese respeto y ese saber que estabas escalando en el club más importante del mundo, y que ese era tu objetivo, ¿no? La llegada de Álvaro al primer equipo no era desconocida para los que seguimos a la cantera y conocemos a ese tipo de jugadores que estaban siempre en el Castilla. Teníamos una distancia en cuanto a edad, pero teníamos algo en común, que todos los jugadores que llevábamos de la cantera teníamos un código y un vocabulario más o menos idéntico, ¿no? Álvaro ya venía destacando, era un jugador con una gran calidad y una gran habilidad, con unas cualidades en la pierna izquierda de muchísima definición y mucha calidad, ¿no? Claro, que recuerdo cuando llegaron Guti y Álvaro, ¿no? Porque nos dijeron que iban a subir dos chavales que lo estaban haciendo de maravilla, y así era, ¿no? Se integraron además muy bien, muy rápido en
en el equipo, y yo, que era de los más o menos jóvenes también del equipo, pues estábamos bastante juntos en los entrenamientos, charlábamos mucho, y bueno, el nivel de los dos era altísimo, no podía ser de otra manera, ¿no? Estaban entrenando con el primer equipo del Real Madrid, iban a debutar con el primer equipo del Real Madrid, o sea que ya sabíamos que un gran nivel tenían, no teníamos ninguna duda sobre eso. Provocábamos una especie de familiaridad con los chicos, de manera que cuando llegaban al primer equipo no se sentían cuerpos extraños, se sentían ya semi-integrados, ¿no? a la dinámica. Él era un chico aplicado, muy rápido, de buena conducción, un extremo inteligente. Con Valdano hablaba mucho en los entrenamientos, quizá porque aparte de su juego quería entender el resto del funcionamiento del equipo, ¿no? Y entonces, claro, Valdano lo aprovechó y ahí le marcó un poco. Mi padre es entrenador. Era mi entrenador cuando me fichó el Madrid. En el Real Ávila era mi entrenador. Entonces siempre me ha inculcado la comprensión en el juego, ¿no? Hacer lo que necesita la jugada, hacer lo que necesita el equipo de ti. Y en ese aspecto yo le hablaba mucho con Jorge, ¿no? Que era capaz. Jorge se me decía, si hay que crear, tú participas en la creación. Si hay que finalizar, participas en la finalización. Si hay que desequilibrar o si tienes que estar abierto. Bueno, eso siempre lo he entendido y me he considerado siempre un jugador de equipo. Tuve también la suerte de tener a Álvaro, un extremo importante, profundo, vertical, con una potencia muy buena. Tenía la fortuna de ver las semanas y era impresionante la calidad, la velocidad de juego, la velocidad de pelota. Competían todos muy bien y era un gusto poder estar en ese club y disfrutar de esa camada de futbolistas. Mi sensación es que Álvaro lo entendía todo muy rápido. Y además tenía otra ventaja, era muy madridista. Era un hincha que jugaba, ¿no? Y entonces eso hace que haya un compromiso emocional también muy grande, ¿no? Sabía cuál era mi lugar, un chico que sube de la cantera al primer equipo, con lo cual, pues bueno, sé cuál es mi lugar. No salirte de tu lugar creo que es muy importante. Hice una buena pretemporada, de hecho, pues siempre cuento que yo debuto antes en el primer equipo que en el Castillo. Yo miraba el Bernabéu lleno y decía, madre mía, claro, el examen de mi vida, ¿no? Llevas toda una vida para ese momento, para que se dé ese momento, ¿no? Esa oportunidad, sin saber si vas a tener otra. Fue mi primer partido en el Bernabéu. Más el Ajax tenía un equipazo y nos estaba pegando un baño en la primera parte. Me acuerdo que Jorge me dijo, el primer balón que cojas, tírale un caño a Rey Sigues. Eso se lo cuento siempre. Y eso hice. Se tiré el caño, le hice un caño, me hice una falta y cuando ya te pegas 3 o 4 carreras, haces 2 o 3 buenas jugadas, pues esos nervios se convierten en superpoderes. Sí que recuerdo que el primer día que jugamos en el campo del Rayo Vallecano, yo venía de una lesión larga de mi lesión de rodilla y salimos los dos desde el banquillo, pero como te digo, él siempre y desde el primer momento en ese año, en esa temporada 95-96, pues la participación de Álvaro siempre fue notable, ¿no? A veces de titular, a veces saliendo desde el banquillo, pero como siempre he comentado, eran jugadores de total garantía de la plantilla de ese equipo, que era una plantilla bastante buena. Sí que tuvo ahí ya más protagonismo Álvaro, un buen protagonismo además, porque cada vez que jugaba rendía, con un gran compromiso emocional. Yo me acuerdo un día en Mérida que teníamos que ganar, que íbamos empatando, no encontrábamos el gol de ninguna manera. Él pega un tiro en el palo, en una jugada, bueno, bastante favorable, y lo cambié en los últimos minutos y no paraba de llorar en el banquillo, ¿no? Porque entendía que ese partido era clave para mí, para que no me echaran, y se sentía un poco responsable, ¿no? Pero bueno, lo que habla también de su calidad humana, ¿no? Era mi segundo partido de titular, había jugado en Gijón la semana anterior, había hecho buen partido y ese fue mi primera titularidad en el Bernabéu. También estaba muy nervioso. Es como, voy a tener más veces estas oportunidades, o sea, quiero agarrarme a esto como sea
Y sí, cuando da el primer gol, además yo cuando veo las imágenes, o sea, me vuelvo loco, no sé ni lo que hago, me pongo a correr, salto, no sé cuándo, porque es como la culminación de todos esos años, ¿sabes? Y fíjate que mis compañeros de pensión que estaban ahí viendo el partido decían, joder, ha sido como que parecía que si llega uno, es como que nos vemos todos un poco reflejados en ti, ¿no? Decir, joder, este está ahí, ha metido un gol con el primer equipo en el Bernabéu. Llegar a un equipo y sobresalir sobre el resto de la gente que tienen 28 o 30 años, son los elegidos. Eso no lo hizo casi ni la quinta de buitre, ni lo ha hecho casi nadie. Fue titular y haciendo goles con 20 años. Fue la culminación de muchos años de persecución y de lucha y de sacrificio. Pues eso, ya ahí, sí que ahí ya te sientes decir, bueno, este es mi sitio. Aquella desgraciada lesión interrumpió una carrera muy, pero muy prometedora. Ahí cambió su vida por completo. Que ya se le notaba cuando hablaba que hostia, estaba en un momento de bajón. Verle tan decaído, tan triste, tan desesperado por no poder jugar, pues dolía, ¿no? Se dejaron la vida por intentar recuperarle, ya no solo como deportista, sino como para la vida normal. Estábamos todos totalmente afectados y sobre todo hechos polvo, pero no queríamos expresar ese hecho polvo delante de él, ¿no? Hombre, obviamente lo que no pensé que era el principio del fin.